Según estudios recientes, las víctimas de la Segunda Guerra Mundial no son 6 millones, son más de 20. Es curioso cuando se discute de números, y es perverso cuando se discute de números frente al horror. Hay que ocupar el tiempo en hablar del horror, no de los números. Quienes discuten números, en realidad lo que quieren es negar, pero ni siquiera tienen la valentía de negar. Es una profunda cobardía. Lo que hay que hacer es discutir el horror, no cuánto, porque el horror es total, es absoluto. Y las víctimas en nuestro país no fueron 30.000, fueron muchas más. Porque los crímenes contra la humanidad... Porque los crímenes contra la humanidad afectan a la humanidad. Y porque la desaparición forzada convierte en víctimas también a las familias de las personas que desaparecen. Si quieren, hacemos números en serio. Y vamos a ver cuántas víctimas efectivamente hay. Muchas más de 30.000. 30.000 es un número simbólico, por cierto. No hay una institución más representativa de la comunidad internacional que la de los derechos humanos. Bueno, quienes se dedican a cuestiones ambientales dirán otra cosa, pero yo me dedico a los derechos humanos, debo decir esto. No hay una representación más genuina de la comunidad internacional que la de los derechos humanos. La comunidad internacional se pensó a sí misma y así adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que este año cumple la señora 70 años. Estamos en 2018, el 10 de diciembre cumple 70 años, efectivamente, esta buena señora, la Declaración Universal. Y a partir de allí se construyeron las normas internacionales, los tratados, como el tratado que crea el comité que tuve el honor de integrar y de presidir, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un montón de órganos extraconvencionales, como el que me tocará ocupar a partir del 1 de mayo, en el que me tendré que meter con abusos y violaciones de derechos humanos, tanto de gobiernos como de grupos de oposición como Al-Qaeda, Boko Haram, etcétera, etcétera. Se me viene una agenda un poquito complicada, pero bueno, ahí estamos. Y las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales que son el corazón y el motor del trabajo en derechos humanos. Son quienes realmente han impulsado y han dado los logros en materia de derechos humanos a nivel universal y regional. La comunidad se piensa a sí misma y a veces se piensa bien y a veces se piensa mal. Cuando la comunidad internacional se piensa bien a sí misma, hace esto. Piensa globalmente, adopta normas e instrumentos de derechos humanos, adopta órganos de tutela, se obtienen resultados. Esta mañana conversábamos esto en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. A veces nos gana la desesperanza, pero se obtienen muchísimos resultados en el trabajo en derechos humanos. Claro, nunca es suficiente. Ese es otro problema. Y está bien que no sea insuficiente porque la vida quema. Y hay que tratar de que las cosas se den. Y cuando no se dan, mucha gente queda en el camino. Pero se obtienen cosas. Y el mundo sería mucho peor sin los derechos humanos. Entre esos resultados se pueden observar los resultados que se han dado en el plano regional. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sus sentencias, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mañana vamos a trabajar un poco más profundamente esta cuestión cuando hagamos el seminario del Observatorio de Derechos Humanos. Pero igualmente se nota en el trabajo que hacen los relatores especiales de Naciones Unidas y en el trabajo que hacen los órganos de tratados de Naciones Unidas. Para dar un ejemplo muy claro, el caso de Belén, esta muchacha que estuvo encarcelada porque se la acusaba de haber practicado un aborto y en realidad sufrió un aborto espontáneo en el norte del país.
ella fue liberada por la presión de los órganos internacionales y la presión del Comité de Derechos Humanos que yo integré. Digamos, yo no pude participar de ese examen porque estamos impedidos en el comité, o estábamos impedidos de participar en cuestiones relativas al propio país, pero me sentí muy orgulloso del comité, cuando el comité dispuso eso y cuando a la semana y media de que el comité dispuso eso, Belén fue liberada. No hubiera pasado esto sin la presión internacional. A los estados les molesta la vergüenza internacional y les molesta a todos los estados, incluso a los más poderosos. Eso se los puedo efectivamente asegurar. También la comunidad internacional se deja de pensar como tal y entonces todo se vuelve caótico y todo se vuelve insuficiente. Cuando la comunidad internacional se deja de pensar como tal, se generan retrocesos importantes y ganan las miserias nacionales y las exclusiones. Crisis migratorias, xenofobias, racismos, discriminaciones, ascensos de partidos políticos intolerantes, fronteras cerradas, mares que son tumbas. Ignorancia. Los musulmanes son terroristas. ¿Alguien sabe de que el 95% de las víctimas de atentados terroristas son musulmanes? Se construye un imaginario social profundamente ignorante y absolutamente malintencionado. Contra todo esto hay que trabajar profesionalmente, no basta con el discurso y mucho menos con el panfleto. Quien crea que derechos humanos se hace a partir del discurso panfletario, mejor que se dedique a otra cosa. Con esto le hace un gran favor a quienes quieren violar derechos humanos. Se ataca entonces a los derechos humanos y no se comprende que el ataque a los derechos humanos es en realidad un ataque al mayor esfuerzo civilizador que ha tenido la humanidad en su historia. Los derechos humanos no me importan. Es la frase más ignorante que puede decir alguien. Es como decir que no me importa la salud, la educación, el trabajo, que no me importa la felicidad de mi hijo. ¿En qué lugar estamos para que se repita esto a nivel social? ¿Cómo puede ser que teniendo razón la sociedad mayoritariamente piense esto? Y la culpa no hay que buscarla tan afuera. A veces la culpa está más adentro nuestro de lo que creemos. Tenemos que ver qué estamos haciendo y qué estamos haciendo mal para que ese sea el discurso imperante a nivel social. Porque teniendo razón hay que ganar. En nombre de la seguridad se violan derechos humanos, pero ¿cuáles son las sociedades más seguras? Las sociedades más seguras no son las que tienen más perros, ni más rejas, ni más alarmas, ni más medidas represivas, ni aquellas en las cuales las sociedades se arman más. Las sociedades más seguras son aquellas que garantizan mejor los derechos económicos, sociales y culturales de su población. O mejor dicho, son las sociedades menos inseguras. La seguridad es un problema de derechos humanos. Y el trabajo en derechos humanos no le debería regalar la cuestión de la seguridad a quienes optan por violar derechos humanos. La comunidad internacional ofrece a los derechos humanos como un programa global, ético y jurídico, para que las sociedades vivan mejor. Es global, porque los derechos humanos son universales. Nos corresponden a todas las personas por el hecho de ser personas. Los derechos humanos son para los delincuentes, sí señora, y para los que no son delincuentes también. Son para todos. Nadie puede ser torturado, ni siquiera un delincuente. El delincuente tiene que ser juzgado, condenado, etcétera, etcétera, pero no se lo puede torturar. Sí, tiene razón, son para delincuentes, pero también para quienes no lo somos. Son para todos. Por eso son efectivamente universales. Es un programa global
Es un programa ético porque representa una ideología inclusiva que no está superada hasta hoy. Ninguna ideología de las que ha gobernado el planeta en los últimos 100 años supera a la ideología de los derechos humanos. Ninguna. Y las violaciones de derechos humanos no son patrimonio de ninguna ideología, ¿eh? Ahí tenemos Venezuela, ahí tenemos Guantánamo, ahí tenemos los territorios ocupados por Israel, ahí tenemos Irán. Tirios y troyanos. Todos los gobiernos cometen violaciones de derechos humanos y quienes trabajamos en derechos humanos los debemos señalar a todos, no solo a quienes no piensan como nosotros, porque si no, no tenemos autoridad moral para luego señalar violaciones de derechos humanos. Es global, es ético y es jurídico. Es jurídico porque en los planos normativos domésticos se han incorporado aspectos de derechos humanos, como nuestra Constitución Nacional, y como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, salvo el mamarrachesco fallo de Fontevecchia, que cualquier estudiante de Derecho Internacional que escriba los fundamentos de ese fallo en un examen de Derecho Internacional sacaría un 0 conmigo, porque no resiste el menor análisis desde el punto de vista de Derecho Internacional, y los jueces de la Corte ganan suficiente dinero como para hacer semejante payasada. Y lo digo así porque hay que decirlo así. Porque hay que decirlo así. Se puede llegar al mismo resultado con fundamentos más dignos. Esos no resisten el mínimo análisis e imagino que quedarán en el olvido. Espero que quedarán en el olvido. La Corte tiene suficientes personas de alto nivel jurídico como para producir sentencias que parecen escritas por mi tía, con todo el respeto y cariño que le tengo a mi tía, que tiene 95 años. Y que, por cierto, tuvo la gran dicha de no estudiar Derecho.